y estamos todavía sin respuesta a la pregunta de ¿para qué son los aranceles? ¿Son simplemente impuestos que cobramos a los ajenos o están buscando recaudar fondos o están buscando proteger el mercado nacional, proteger las industrias, proteger a los empresarios locales, etcétera? Entonces, esa es una pregunta que me parece muy clave porque nos ayuda a evaluar y juzgar esa política específica. Pero de manera más general, creo que han planteado aquí los colegas también el tema de que el problema del contrabando es generado por las propias políticas, que esas políticas, en opinión de Juan Carlos, pueden ser mejores. Y él apela a la necesidad de hacer mejores políticas para tratar de reducir, si no el contrabando, por lo menos el daño que el contrabando está causando. Pero está claro también que esas políticas, además de generar contrabando, también generan informalidad. Entonces hay un problema mucho más estructural, mucho más serio acá, de políticas que no se aplican bien y que el Estado, para seguirlas aplicando, lo hace cada vez más intensamente, cada vez con más fuerza, y de todos modos no hace más que ampliar la brecha, arrinconar a los formales, generarles costos cada vez más altos a los formales y ampliando el espacio de trabajo de los informales y de los contrabandistas. De manera que el remedio resulta siendo peor que la enfermedad. ¿No? No solamente en el caso de la protección del mercado, sino en general en el caso de los controles que se imponen en los mercados. Y ahí ha introducido, por ejemplo, una variable importantísima que no la habíamos considerado, que es la variable cambiaria, ¿no? Que la variable cambiaria funciona como un subsidio en los hechos a la importación y al contrabando, que es muchísimo más grande que el costo que se les quiere grabar con los controles aduaneros, con los impuestos, con los aranceles, etcétera. De manera que ocurre lo que ha apuntado Jaime Dunn, ¿no? Y es que pueden subir o bajar los aranceles, lo que fuera, se recauda lo mismo desde hace 20 años, pese a que el mercado, el tamaño del mercado y de las importaciones y de las exportaciones se ha multiplicado casi por 8, ¿no? En algunos momentos. Estoy de acuerdo en que hay que eliminar los aranceles, no sirven, no funciona, recaudan poco, generan más problemas, etcétera, y eso está llevando los controles donde menos eficaces pueden ser, que es en esos 7,000 kilómetros de frontera que ha apuntado Ramón Daza al comienzo. O sea, claramente no tenemos capacidad para controlar esa totalidad de fronteras, pero todos los contrabandistas están yendo a los mercados más importantes. Y en los mercados quizás tenemos un poquito más de posibilidades de cobrar impuestos. Por tanto, mi sugerencia es eliminar los aranceles y en su reemplazo introducir una radical y profunda reforma tributaria que alcance a la totalidad de los, o por lo menos a la mayoría de los agentes económicos. Yo alguna vez he hecho encuestas y he preguntado a la gente, oye, ¿y tú, a ti, por qué no pagas impuestos? Y el problema no es solamente la tasa, el problema es también el exponerse a la extorsión de los recaudadores de impuestos, exponerse a los errores formales, exponerse el enorme costo que significa hacer contabilidad, llevar los libros, hacer los formularios, etcétera, donde además uno se equivoca muy fácilmente, una como un punto y pues ya le fajan una multa, etcétera. De manera que pagar impuestos es realmente caer en el infierno tributario que es Bolivia, donde además los formales terminan pagando cifras astronómicas de comparada con sus utilidades. Esto también lo ha registrado las encuestas. De manera que yo planteaba una eliminación de aranceles, pero en el contexto de una reforma económica más amplia, que era reforma tributaria profunda y una eliminación de las rentas de recursos naturales mediante su distribución al total de la población. Porque el gran problema también nuestro es que el Estado es un Estado rentista, es un Estado que vive de apropiarse de las rentas de todos los bolivianos y distribuirlas de manera prebendal. O sea, al Estado en realidad no le importa mucho la recaudación ni los impactos de la recaudación sobre la salud económica de la gente, porque la salud económica del Estado no depende de la salud económica de los empresarios. Ese es el gran problema de la política tributaria boliviana. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a vincular eso y hacer que el Estado dependa de la gente y no como ahora que la gente depende del Estado. Y en ese contexto yo planteaba además
que el monto de ese ingreso mínimo universal que podría ser basado en las rentas de recursos naturales fuera al menos igual a la posibilidad de tener un seguro universal que le permita a la gente sentirse atraída a ser parte del sistema institucional. En este momento, claramente, el costo de ser parte del sistema institucional es muy alto en Bolivia y solamente lo podemos pagar una minoría muy pequeña. La mayoría escoge el mundo que ustedes han descrito como el mundo de los informales y el mundo del contrabando. Que Ramón Daza, tienes la palabra. Muchas gracias, sí, por supuesto. Y en realidad eh, voy a reivindicar siempre el importante papel del sector privado en la economía boliviana, porque somos pues el 18% quienes estamos sosteniendo al 100%, y hablo del sector privado. Algunos datos que refuerzan esto. Somos el 75% de la generación del Producto Interno Bruto, generamos el 43% de la inversión, el 88% del empleo urbano, y estoy hablando de formalidad, estoy hablando de la misma línea que José Gabriel, porque creo que es importante hablar de temas estructurales, y esto es la formalidad versus la informalidad. Creo que es el tema de fondo. Hacemos el 60% de las exportaciones y generamos el 65% de las importaciones. Bolivia se caracteriza por ser un país que no tiene industria primaria. Por lo tanto, y hablo como Cámara de Industria y Comercio, ¿cómo no vamos a querer que el arancel sea cero? Por supuesto que sí. Si un industrial en un 63% importa materia prima, básicamente para transformarlo en el producto que vaya a terminar para el consumo nacional. Y como Cámara de Industria y Comercio, definitivamente nos interesaría también, o como no, en condiciones de un mercado perfecto o de un sistema, y como alguien lo comentaba, perfecto, pero no vivimos en ese sistema, ni en esa economía, ni tenemos el volumen para permitirnos seguramente vivir en ese mercado en condiciones perfectas. Entonces, cuando yo hice mi presentación, era básicamente sobre el sistema actual, no sobre lo que básicamente yo quisiera que sea, porque yo también tengo las mismas propuestas o propuestas similares a las de ustedes. ¿Cómo no hacer de que el empresario tenga incluso créditos apoyados y avalados por el Estado? Quiero darles un dato: el 92% de nuestros asociados ya llega a su límite de crédito. O sea, ¿por qué no cambiamos nuestra matriz de producción y producimos más y mejor? Porque no tenemos crédito. ¿Por qué el sí Bolivia del medio por ciento no ha terminado de ser un éxito? Porque ya hemos llegado al límite de crédito. Porque ya no tenemos garantías hipotecarias y lo que solicitamos son garantías estatales. Entonces creo que el tema es mucho más profundo, estimados amigos, y no solo es soñar con una sociedad perfecta, sino ser un poco más realistas. Y yo tengo que reivindicar el papel del empresariado privado en lo que es la economía boliviana. En este país debería existir en Fundempresa 1 millón de empresas. Y sabes que, Roberto, existen 100.000. Y en Cochabamba deberían existir 100.000 empresas y hoy día existen 14.000. Esa es la realidad de la presión fiscal, es la realidad de quienes aportamos a las FPs, y creo que todos lo hacemos, es la realidad de quienes le apostamos al país en la economía formal. Y creo que el otro modelo que me parece interesante apunta a una economía ideal del 100% formal. Somos el 18%, el diferencial 82%, y lo mostramos en una gráfica, creo que era la segunda gráfica, lo deberíamos construir, y creo que tú invitabas a construir un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social que vaya avanzando, pero creo yo que parte de la respuesta al modelo que tú invitas está en el empresariado privado. Ese millón de personas que hoy día trabajan en este sector, por ejemplo, del contrabando, creo yo que la respuesta está parte en el sector privado, gran parte en el sector privado. Generemos 100.000 empresas de 10 personas con miras a la exportación, por ejemplo. ¿Por qué no? Es un sueño también, permítame soñar a mí también. Pero ¿en cuánto tiempo? ¿En 3 o en 5 años? Y estoy totalmente de acuerdo con la visión de uno de los panelistas. Sí, el principal hoy día contrabandista es el tipo de cambio. Yo creo que es el responsable de un crecimiento de entre un 20 o un 30%. Pero yo no puedo dejar de reivindicar el importante rol del empresariado privado, estimado Roberto. Muchas gracias. Sí, sí. Adelante, tú, Antonio. Sí, bien cortito. Fíjate, esto es interesante. Como economista liberal,
obviamente que tengo todos mis huevos en la canasta de los empresarios. Los empresarios son los que hacen trabajo, los que hacen producción, los que generan empleo, etcétera, etcétera. Pero el empresario no puede ser un cazador de zoológico. El empresario tiene que competir con los productos extranjeros que son mejores y más baratos. Y si no puede competir, pues tiene que moverse a otra industria y el país tiene que moverse hacia su ventaja comparativa. Ese es el verdadero empresario, el empresario que compite y que genera excedente compitiendo de tú a tú. Entonces aquí el problema, y yo creo que Roberto se ha respondido a su propia pregunta, cuando tenemos aranceles y decimos al gobierno realmente no le interesa esa recaudación, ¿no? Para ellos lo importante es la renta petrolera, pues entonces los aranceles están para proteger a este empresario, para que sea un empresario que caza en un zoológico, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que pensar seriamente, y creo que hay un consenso, fíjense que incluso Ramón dice, yo estoy de acuerdo con un 0% de arancel, Juan Carlos Pereira decía, el arancel es muy chiquito. Bueno, lleguemos a un consenso entonces, que sea 0%, que el arancel sea 0% y que la gente pueda comprar libremente afuera, ¿no? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué pasa entonces con este empresario que no puede, que no puede competir, porque aquí le cobran muchos impuestos, porque aquí tiene todo? Pues lo que tenemos que pelear, señores de las cámaras de comercio, lo que tenemos que pelear es no contra el contrabando, tenemos que pelear contra el gobierno, porque el gobierno ahora te pone todas esas trabas, te pone las regulaciones, te pone un salario mínimo, te pone la exigencia de que no puedes despedir a un trabajador a menos que tengas una justificación técnica para ello, te pone un montón de regulaciones en el mercado laboral, te pone doble aguinaldo. Si quieres pagar tus impuestos, es muy difícil incluso pagar tus impuestos siendo un empresario en Bolivia. Estamos en el puesto 186 de 189 países en facilidad de pagar impuestos de acuerdo al índice de Pricewaterhouse. Entonces, ahí está la pelea. Reduzcamos todas esas barreras. No peleemos al contrabando, reduzcamos nuestras barreras acá, internamente, para que nos permita competir. Y si no podemos competir, pues mala suerte, nos movemos hacia otra cosa en la que tengamos ventaja comparativa. Lo que no se puede hacer, lo que a mí me parece ineficiente, me parece inmoral, es decir, vamos a meterle a las tarifas, vamos a pelearle al contrabando, porque así subimos el precio y podemos competir. Eso es inmoral, porque eso le va a restar excedente al consumidor. Eso va a afectar a las familias más pobres, que pueden sobrevivir gracias a que compran estos productos baratos de los mercados, ¿no es cierto? Y una cosa más, Gabriel decía un dato muy interesante, ¿no? Él decía, fíjate que el contrabando no es que no pague nada, paga a las mafias, ¿no es cierto? Eso se refería a José Gabriel, paga a las mafias que al final del día los extorsionan, etcétera. Pero fíjate cómo será de caro pasar por el control aduanero que prefieren pagar a las mafias. Es decir, prefieren meterse en ese mundo antes de que hacerlo legalmente. Entonces, eso te da una idea que todas estas barreras arancelarias, tenemos que ver ahí con Juan Carlos si es 4%, si es 6%. A mí me parece que es más cercano al 10% de los aranceles, pero bueno, si juntas eso, más el IVA, más las tasas, etcétera, te puede llegar a ser un monto importante. Y es por eso que estos contrabandistas prefieren pagarle a las mafias. Imagínate. Entonces, si tú liberas esas regulaciones, si tú le liberas al consumidor, compre de usted donde quiera, pero mi pelea como empresario es pelearle esas regulaciones del gobierno, yo creo que ahí se puede avanzar y el país moverse al final del día hacia su ventaja comparativa. Y ojo, esto no es pidiendo créditos al gobierno a tasas bajas, no señor. Esto es pidiendo, usted no me hinche, usted no me cobre impuestos excesivos, etcétera, yo veré cómo me hago el préstamo. ¿Ah? Bueno, lo dejo ahí. Jaime. A ver, es que creo que es importante aclarar que cuando se importa un bien, no es solamente un tema del gravamen arancelario, el GA. Como dice Antonio, hay otros. Entonces, aunque tu GA sea cero, tu costo de importación va a ser mínimamente el 20%. Entonces, puedes tener GA de cero, repito, tu costo de importación es del 20%. El IVA es 14.92, tasa de aduana 0.5, tasa de verificación 1.95, aporte al gremio 0.3, suma todos, te sale 20%. Ahora, cuando vemos dónde está el contrabando, y creo que si se hace un estudio, un análisis muy puntual del tema,
vamos a ver lo siguiente. A ver, ¿dónde se nos viene a la cabeza de que qué es lo que se contrabandea en este país? Lo que más se contrabandea. En el tema de papas, hortalizas y zanahorias y un montón de productos agrícolas. Bueno, resulta que el gravamen arancelario es del 40% de esos productos. Cuando vemos automóviles, por ejemplo, bueno, el gravamen arancelario te dice, no, pero es apenas del 10%, es verdad, del 10%. Ah, pero el ICE no es 10%. El ICE puede ser 20, 30% más, dependiendo del modelo, del año. Entonces, al final estás hablando que estás pagando por ese automóvil un 40%. Vinos, cigarrillos, tienen el ICE más un gravamen arancelario del 40%. Entonces, creo que si se haría el análisis de ver cuáles son los productos que más se contrabandean, vamos a ver que son los que más impuestos y gravamen tienen. Creo que lógicamente vamos a llegar a esa conclusión. Ahora, hay otro tema también que creo vale la pena introducir, por la cual se da también el contrabando, es que a pesar de que pagues todos esos impuestos, hay temas burocráticos muy grandes. Por ejemplo, les ponía el ejemplo de la cerveza. Aparte de que pagan 66.38% entre gravámenes y ICE, resulta que la malta, por ejemplo, para los productores de cerveza, tarda entre 37 y 45 días en cruzar la frontera. Pues imagínense el costo de tener parada parte de tu materia prima. Entonces, por eso, por más que el gravamen arancelario sea cero, no significa que no hay costos, y los costos son tremendamente altos. Eso quería aclarar, estimado Roberto. Gabriel, ¿quieres hablar? Solamente quiero completar que, dado que está claro que el contrabando y la informalidad van de la mano, esta idea de luchar contra el contrabando en alguna medida también implica luchar contra una buena cantidad de la población, y creo que ya desde una perspectiva de política económica o de economía política, no es una buena idea, ¿no? O sea, la idea debería ser pensar más bien en la transición hacia la formalidad y entender que la informalidad hoy día es producto, creo que estamos todos de acuerdo, de un Estado que hace muy mal las cosas y de este estatismo que tú mencionabas, de este rentismo estatista. Ya no vivimos del gas desde el 2016, 17. De hecho, cuando veíamos el PGE, veíamos eso, ¿no? Dejamos de vivir del gas desde ese tiempo, vivimos de la deuda externa y ahora último, que ya se nos acabó ese grifo también, vamos a empezar a vivir de los pobres formales, ¿no? Entonces, la única manera de que este país pueda sobrevivir es pues haciendo que todos jueguen en la misma cancha. Y para eso hay que reformar al Estado y sacarlo de esta ineficiencia en la que en este estatismo todos tienen que jugar para el Estado y no es el Estado que juega para las familias, para la gente que son la verdadera fuerza motriz de la economía, ¿no? Entonces, es eso. Creo que hay que pensar bien un poco los mensajes que se dan, porque si no estamos equivocando el enemigo. Alguien ha dicho algo muy cierto, la cosa no es formales versus informales, es todos contra el Estado, porque el Estado nos está chupando absolutamente todo y nos va a liquidar uno a uno hasta que no quede ninguno, ¿no? Juan Carlos Pereira. A ver, la informalidad. La informalidad es una consecuencia de las políticas o estímulos o sesgos que te incorpora la política económica. Créanme, nadie está satisfecho siendo informal. Si yo soy una persona informal y me veo obligado a comercializar productos de contrabando local, pero sin pagar impuestos, etc., es una estrategia de sobrevivencia. Fíjense, alrededor de, no sé si de sus casas, pero en las ciudades donde viven, la cantidad de negocios que hay nuevos, pensiones, tienditas de barrio, tienditas de ropa usada, etcétera, etcétera. Esas personas se dedican a esas actividades porque no les queda otra. Si ustedes van a cualquiera de esas, hagan una prueba y le ofrecen un empleo, a un empleo en negro, van a ver que van a preferir estar empleados. Entonces, el pretender combatir la informalidad a través también de medios, no sé,
institucionales, por no llamar depresivos, no nos va a conducir absolutamente a nada. Ya. Hay un sesgo antiproducción de la política económica, eventualmente derivada de nuestra situación rentista de hace algunos años, que es grato vivir de la plata que nos, las rentas que nos producen los recursos naturales. Eso ya no es posible, como bien lo anota Gabriel ahora. Pero pretender decir que en contrapartida vamos a desfinanciar al Estado eliminando los tributos o bajándolos a un mínimo, bajando la carga tributaria, es pues una quimera, o sea, es imposible. Es imposible, considerando las cifras fiscales, ¿no? Fíjense, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo con hacer una reforma tributaria radical, ¿no es cierto? Y también, creo que en la línea de ustedes, me inclinaría por disminuir la importancia de los impuestos indirectos, incluyendo el arancel, pero el arancel es una miseria, o sea, el arancel no es nada, incluyendo los impuestos del IVA, los impuestos al consumo específico, e incrementando los impuestos directos. Es decir, el resultado de las operaciones. Si yo soy una persona informal, ¿no?, que no genero utilidades, eventualmente mi carga tributaria va a ser baja o nula. Pero si a través de mis actividades, formales, informales, llámenle, o sea, genero utilidades, entonces ahí sí tengo obligación de pagar al Estado. ¿Cierto? Entonces yo me inclinaría por incorporar un impuesto a la renta de las personas, similar al impuesto a la renta de las empresas, y un impuesto a mayor castigo a las ganancias no declaradas. Fíjense, o sea, a mí me sorprende, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero veo cantidad de construcciones, es decir, unos gastos suntuosos, y uno se pregunta, ¿y de dónde sale ese dinero? Es decir, yo no puedo explicar, no, cómo una persona renueva una vez al año su auto, y autos obviamente de alta gama. Entonces quiere decir que esa persona esté en el llamado sector formal o informal, está teniendo ganancias que eventualmente no la está declarando. Y si esas ganancias son legítimas, entonces está perfecto, no hay problema. Pero si esas ganancias van a ser ilegítimas, es obvio que el Estado tiene que gravarle con una tasa significativa que desestimule ese tipo de comportamiento. Gracias. Justamente cuando hice la propuesta de la reforma tributaria, lo que había propuesto en su momento era eliminar todos los impuestos indirectos, impuestos al IVA y el IC, porque todos ellos suponen hacer cálculos, hacer registros, etcétera, y hacer una tarifa plana sobre los ingresos, y que todo el mundo pague sobre sus ingresos, y en lo posible tratar de que ese pago sea muy sencillo y sea muy fácil. 5% sobre el ingreso, 7% sobre el ingreso, lo que sea, y que nunca más sea molestado por la renta. Por ejemplo, si me pagan a través del banco, el banco hace la retención y después me informa cuánto se ha pagado y se acabó el baile. Hacer el sistema más simple y simplificado posible para que sea fácil y de gusto pagar. Porque yo les decía hace un momento, varias veces he hecho en las encuestas, le pregunto a la gente, ¿y quisieras pagar? Pero por supuesto, creo que tenemos que pagar todos. ¿Y por qué no pagas? Porque es un desastre, porque no es solamente el 10% o el 13%, porque me expongo a que me extorsionen, a que me molesten, a que me multen, etcétera, ¿no? La gente, de lo que concluye es que la gente, incluso la gente más pobre, es capaz de pagar cuando ve que al frente tiene un Estado que les da servicios. Piensen ustedes en que el diezmo en las iglesias evangélicas, por ejemplo, es pagado sobre todo por los feligreses más pobres de Bolivia, y lo pagan, como dice su nombre, religiosamente. ¿Por qué? Porque obviamente les ofrecen el cielo, además del consuelo en la tierra. Pero entienden ellos que eso es suficiente y eso justifica pagar ese 10%.
Imagínense si el Estado no les ofrecerá el cielo, de que les ofrezca por lo menos el consuelo en la tierra, o que les ofrezca una buena educación, una buena salud. ¿No es cierto? Es lo mínimo que podría decir. Y la gente va a decir, bueno, perfecto, si van a tener caminos bien habilitados, si me van a dar agua, si me van a dar vacunas gratis, etcétera, por supuesto que voy a pagar. Y 10% tranquilo, siempre que no me joroben más después de eso. Pero el problema es que ahora uno paga el impuesto y tienes que guardar 7 o 10 años tus facturas, porque cualquier día te llama la renta a decir, oye, mira, esta factura de hace 7 años parece que está mala. ¿No es cierto? Y vivimos con esa espada de Damocles en la cabeza, todos los que tenemos un NIT. Afortunadamente somos pocos en el país, porque si no el país entero estaría paranoico, ¿no? Gamal Serham ha hecho una pregunta, por favor, adelante. Y gracias a todos porque han planteado un tema que creo que es trascendental para el futuro del país. Yo desde hace mucho también vengo planteando una reforma tributaria a la inversa, porque lamentablemente nuestro sistema tributario es papá gobierno recauda todo, el gobierno nacional, y de ahí reparte migajas a los gobiernos departamentales y gobiernos municipales. En esta reforma que yo he planteado, yo planteaba también la eliminación justamente de todos los aranceles de importación. ¿Por qué? Porque como tú decías, tenemos 7,000 kilómetros de fronteras. La verdad es que es imposible controlar las fronteras. Y segundo, creo que me adscribo ahí al planteamiento de Tufi. Creo que el movimiento económico que se podría generar en Bolivia siendo un puerto seco libre, ¿no? Sería mucho más interesante para la economía boliviana y obligaría a todos, a los que estamos en la parte privada, a que seamos pues más competitivos y más eficientes en nuestro rubro de negocio, o finalmente nos desplacemos a donde seamos competitivos, ¿no? Y eso también tiene que ver con sincerarse. Y finalmente todo el mundo podría acceder a productos internacionales mucho más baratos, y creo que mejoraría sustancialmente las condiciones económicas de Bolivia. Pero en el planteamiento que decía, finalmente, ¿quiénes son los que tienen mejor capacidad de fiscalización y que podrían controlar no el contrabando, pero sí el pago de impuestos en el lugar, no en el origen, sino en el destino? Serían los gobiernos municipales. Y esos deberíamos de entregarles, por ejemplo, el régimen simplificado, que representa menos del 0.1% de los ingresos nacionales, porque ahí es donde están escondidos todos los contrabandistas o todos los que están en el sector informal. Y a partir de eso, yo les garantizo que, y juntando esto con la vocación productiva de cada uno de los diferentes municipios, lo que podríamos hacer es generar un desarrollo económico local muy interesante que cambiaría para siempre la historia económica de nuestro país. Muchísimas gracias. Adelante, Jaime. Creo que podemos estudiar detenidamente la experiencia de la Unión Europea. Ahí tienes 30 y algo países que desde 1968 deciden integrarse, y principalmente por el lado de comercio. Y una de las decisiones más importantes que toman es justamente el arancel, el impuesto de importación cero. Y tienes países con diferentes economías, ¿no? Economías tan fuertes como la de Alemania, juntándose con la de Chipre, con la de Rumania, es decir, países ricos y pobres, unos con una capacidad productiva más grande que la otra, con empresarios que protestaban porque decían, con esa liberación yo voy a perder mi industria, voy a perder mi negocio. Pero creo que es una experiencia interesante para estudiar de cómo la liberación de aranceles e impuestos en esta comunidad de países tan diversos, con diferentes economías, se ha logrado hacer. Yo estaba pensando, Georgia es un país que sale de la Unión Soviética, paupérrimo, o sea, no tenían que caerse muertos, y su principal política fue: vamos a abrirnos al comercio. Definitivamente vamos a abrirnos al comercio, vamos a abrir las fronteras. No produciremos muchas cosas acá porque obviamente estamos empezando, salimos del socialismo y estamos juntito a la comunidad europea y nos van a inundar de productos, etc.
pero a partir de ahí nosotros vamos a empezar a identificar nuestras ventajas comparativas. Y creo que no hay que tenerle miedo a esto, ¿no? Si te abres al comercio, al principio puede doler, obviamente, porque algunos de las industrias, de los productos que hacíamos, no los vamos a hacer, pues no podemos competir. Pero en el mediano, en el largo plazo, la asignación de recursos en la economía va a ser cada vez más eficiente porque nos vamos a mover hacia las cosas en las que sí tenemos ventaja comparativa. Sobre la reforma tributaria y todo esto, yo creo que es importantísimo, es un tema enorme, obviamente, cómo hacer para bajar impuestos de tal forma que pues, la gente tenga incentivos. No creo que la gente, Roberto decía, va a pagar de buen gusto. No creo que le dé buen gusto igual pagar, pero por lo menos vas a incrementar el universo, la gente que pueda pagar cuando lo haces más pequeño, más eficiente. Eso es un trabajo enorme, pero eso no significa que no podamos empezar por... Ya tenemos aquí un consenso, yo me voy a llevar esta noche un consenso, la gente quiere arancel cero. Tenemos arancel cero y empezar paulatinamente a partir de ahí, a empezar a bajar cosas, ese IVA de 15%, que no es sobre el valor de la mercancía, es sobre el valor de la mercancía más los aranceles. Entonces te infla mucho más. Bueno, empecemos a bajar eso de a poco y movámonos hacia un sistema de libre comercio, en que la gente pueda comprar donde quiera, a precio barato y nos movamos hacia nuestras ventajas comparativas. Voy a hacer un añadido a lo que hizo Jaime Dunn, porque la experiencia de la Unión Europea sin duda es importante, pero otra experiencia clave del libre comercio es la de Estados Unidos, ¿no? Que justamente nace como una unión aduanera, básicamente, porque la mayor parte del debate en la Constitución americana al comenzar el país fue cómo se unificaba económicamente el país y cómo se eliminaban las barreras de circulación de bienes, sobre todo. Y eso fue decisivo, creo yo, para el desarrollo de ese país. Así que es otra experiencia interesante. Ramón Daza, por favor. Ya para ir cerrando, estimado Roberto, creo que y una vez de que ya hemos avanzado un poquito en este tema del contrabando y de los aranceles, creo que es importante también dar algunos datos. Se ha hablado mucho del tema de las ventajas competitivas, las ventajas comparativas. Miren, Bolivia es un país que en territorio tiene 46% más de extensión en promedio que cualquier otro país, pero que solamente tiene 1/3 de población. Mientras un país en promedio en el mundo tiene 40 millones de habitantes, nosotros tenemos 11, y un país en el mundo en promedio tiene 752.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 1.100.000. ¿Y por qué les comento este tema? Porque sería interesante, Roberto, que en próximas oportunidades hablemos de esa vocación, de ese modelo que ustedes sugieren de hacia dónde vamos, y está muy bien sobre el tema de impuestos, pero seguimos pensando hacia adentro. Yo creo que el gran título de la siguiente reunión es exportar o morir. Ese es un poco esa palabrita que alguno de ustedes quiere provocar. Yo creo que el país tiene que empezar a pensar en exportar y empezar a ver esas vocaciones productivas que tiene, y en mi criterio pasa por minerales con valor agregado, pasa por alimentos, y creo que la coyuntura hoy día es inmejorable. Juan Carlos. Ustedes dicen que tenemos una frontera de 7.000 kilómetros. Yo les recuerdo que tenemos un país que tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. O sea, pretender controlar el pago de impuestos en el lugar de destino y no en el origen es mucho más difícil. Es decir, ¿por qué creen que hay aranceles como el impuesto tradicional de hace siglos en el mundo? Precisamente porque las aguas se canalizan, no por donde pasan. Si nosotros pretendemos hacer sistemas de riego dispersando el agua, nunca vamos a conseguir nada. Por eso hay el impuesto aduanero. Segundo, yo no estoy de acuerdo en ese consenso supuesto de arancel cero. Yo he insistido que el problema para controlar el contrabando, que es lo que estamos hablando, no radica en bajar o aumentar o mejorar la eficiencia de la aduana. Yo insisto en que tenemos políticas económicas que son antiproducción nacional y antiexportaciones particularmente.
políticas que se han ido deteriorando a lo largo del tiempo. Querían ejemplos de un país que ha liberado el comercio exterior y se ha abierto, etcétera, precisamente Bolivia, en los años 90. ¿Ah? Lo que tenemos ahora, los aranceles, digamos, por encima son por debajo todos del 35%, son 4 productos, no sé ni cuáles son. El arancel más alto por sector económico lo tienen los vestuarios y otras confecciones textiles. ¿Saben a cuánto alcanzaba el año pasado? A 12.74%. Las materias primas para la industria que le preocupaban a la ONU tienen un arancel de 0.33% en promedio. Nos hablan de la Unión Europea sin pensar que nosotros también tenemos en Sudamérica un tratado de libre comercio a través del Mercosur y de los diferentes tratados con México y con Chile. Entonces, no está por ahí el problema está por otro lado. Pretender realizar política económica a través de manuales de economía no nos va a conducir a nada o nos va a llevar a situaciones peores de las que hemos vivido. Tenemos que aterrizar. Se hablan de ventaja comparativa. ¿Cuáles son los productos que tienen ventaja comparativa en un país como el nuestro? Aquellos productos de alto valor y bajo volumen, ¿no? Si yo quiero ser competitivo exportando pasancalla, para poner un ejemplo extremo, va a ser muy difícil que lo sea. ¿Por qué? Porque el costo de transporte es muy alto con relación al precio de ese producto. Pero puedo ser competitivo en oro, digamos, ¿no? Para ponerlo en cocaína, por ejemplo. O cocaína, si quitamos el tema moral, ¿no es cierto? Cocaína porque tiene un alto valor y... No deberíamos exigir también libre mercado para la cocaína. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, no sé si lo trato de decir irónicamente, no lo entiendo, pero si hablamos de libre comercio y dejamos a un lado el tema moral, esos son el tipo de productos que nos interesa producir y que los podemos producir. Y no crean que no los producimos porque tenemos una política tributaria perversa, etcétera. No, son otras las condiciones. Otras las condiciones. Y me lamento realmente que no nos demos cuenta el deterioro que ha sufrido el aparato industrial en estos 20 últimos años. Todos los años van subiendo. Pero como son pequeños empresarios, entonces no nos llama la atención y los vemos vendiendo pues 4 golosinas en la calle, no nos sorprende. Es un número estadístico. Okay. Pero, ¿por qué no nos fijamos en las razones para que eso ocurra? Esas son mis definiciones. Y yo creo que la referencia que hacía Antonio al tratar del consenso no era solamente al arancel cero, sino en general a la idea de promover el libre comercio para una economía más abierta y más competitiva. Salvo que me haya equivocado con esto, Antonio, no sé si estoy interpretando mal. No, está perfecto. Yo lo único que decía es, Juan Carlos decía que los aranceles son muy pocos, que no pasa nada, que ahí no está el problema. Bueno, pues entonces no debería molestarle que los reduzcamos a cero y ya está. Entonces, exacto, por default sería parte del consenso, ¿no? Muchísimas gracias. Me parece que hemos dejado algunos hilos sueltos, como debe ser, para que podamos volver a reunirnos, volver a debatir y encontrar más argumentos para encontrar puntos de consenso.